Gracias por acompañarnos. El mensaje de la palabra de Dios comenzará en breve. No olvide compartir con sus amigos la transmisión en vivo. Gracias por habernos acompañado. Por favor, dele like. Gracias por ese cántico que me inspira y me anima cada vez que lo canto. Me transporta inmediatamente a cómo va a ser cuando nos encontremos con Cristo un día y estemos a sus pies adorándole. Hoy vamos a hablar un poco sobre la iglesia que Jesucristo edifica. Y vamos a seguir en Hechos capítulo 2, pero antes de ir a Hechos capítulo 2, quisiera hablar un poco sobre la lucha espiritual que ha llevado la iglesia del Señor desde sus principios. Obviamente todos nosotros sabemos que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y eso ha sido patente desde el inicio. Aquí en Hechos 2 todo funciona como debe funcionar, pero cuando entramos al capítulo 3 inmediatamente comienza la persecución de la iglesia. Persecución externamente y problemas internamente. El principal problema que obviamente tuvo la iglesia, el principal problema interno en el cual yo me quisiera enfocar hoy, es el de las falsedades. Dentro de la iglesia habían falsos hermanos, habían falsos comportamientos y falsas enseñanzas que causaron mucho daño a la iglesia y lo continúan haciendo hasta el día de hoy. Respecto a esto, el apóstol Pablo le escribe al evangelista joven llamado Timoteo en 2 de Timoteo, el capítulo 4 y versos del 1 al 5. Yo tengo la versión Reina Valera, pero quisiera que leyéramos de Dios habla hoy porque me parece que es mucho más clara. Escuchen lo que dice. Acuérdense, este es Pablo hablándole a Timoteo proféticamente. Obviamente, mucho de esto que Pablo describe aquí ya estaba ocurriendo en la iglesia, pero el desarrollo de todo esto ha venido a través de los siglos y ha llegado hasta el día de hoy. Si nosotros ponemos atención, nos vamos a dar cuenta que la Escritura está describiendo el tiempo que nosotros estamos viviendo. Dice, delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey, a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana doctrina, la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el evangelio y cumple bien con tu ministerio. Quiero que observen ustedes la forma progresiva en que describe el apóstol Pablo la problemática de aquella época, la problemática de la iglesia a través de estos 2000 años hasta nuestros días. El problema principal es el siguiente, dice, va a haber personas que no van a soportar la sana enseñanza de Dios. Van a haber individuos que dicen seguir a Cristo, pero van a aborrecer las enseñanzas de la palabra de Dios. Personas que no van a poder tolerar el mensaje tal y como fue dado. Y dice la Escritura que todas estas personas, como no toleran la palabra de Dios, comienzan a buscar personas que les prediquen a ellos lo que ellos quieren oír. No es aquí la actitud del hombre humilde que reconoce que Dios es Dios y nosotros estamos aquí en la tierra.
No es la actitud del hombre humilde que reconoce que Jesús es el Señor y es el Rey. Es la actitud de la persona que, rebelde al mensaje de la palabra de Dios, dice: yo no lo quiero oír, me cae mal, me choca. Y comienza a buscar a alguien que le rasque los oídos. Alguien que le predique lo que quiere oír. Pero después de esto la cosa no se queda ahí, porque la progresión sigue. Dice la Escritura que cuando hagan esto de oír de lo que ellos quieren oír, van a dar la espalda completa a la verdad. Y dice que van a comenzar a creerse las fábulas y los cuentos que le dicen. ¿Cuántos de ustedes, observando las religiones modernas, y no vayamos muy lejos, las iglesias que nos rodean, cuántos de ustedes han observado precisamente esto? Los predicadores tratando todo el tiempo de acomodar la palabra de Dios según les place a los oyentes. ¿Por qué? Porque están interesados en el crecimiento numérico de las personas y tienen miedo de que las personas se vayan. Les dicen lo que quieren oír y después de eso, esas personas están sumamente complacidas con eso y siguen asistiendo y siguen invitando a sus amigos para que vayan y escuchen un mensaje que no necesariamente es el mensaje de la palabra de Dios. El resultado es que al final todas esas personas se creen los cuentos que le cuentan. Hoy día nos encontramos con iglesias que hablan de revelaciones nuevas, de cosas que Dios les dice a ellos y que no está expresado en la palabra de Dios. Eso es lo que la Biblia llama fábulas, eso es lo que la Biblia llama cuentos. Y muchas personas, escuchen bien ustedes esto, de un nivel intelectual alto se creen eso. En las iglesias en donde los predicadores cuentan cuentos, hay profesionales. ¿Saben por qué? Porque esto no tiene que ver nada con la inteligencia humana, tiene que ver todo con la humildad del corazón y con la entrega que nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ver con reconocer a Jesús como Señor y como Rey, según dice la palabra de Dios, más que cualquier otra cosa. ¿Y saben qué? Yo creo que si hoy día viniera uno de estos cristianos de los cuales leemos aquí en Hechos capítulo 2, viniera a nuestros tiempos y comenzara a ver las situaciones de ciertas iglesias, yo creo que esa persona se moriría, primeramente del impacto, del cambio tan radical que hay del cristianismo simple y sencillo que comenzó en el primer siglo al cristianismo moderno, sofisticado, tecnológico, orientado al show que tenemos nosotros hoy día. No estoy hablando de esta congregación, pero sí estoy hablando en términos generales, porque lo podemos ver y lo podemos percibir por todas partes. ¿Y por qué la gente no quiere oír la sana doctrina? Porque simplemente no la quieren obedecer, es así de sencillo. La sana doctrina del Señor, la sana enseñanza del Señor, no es algo fácil de realizar. Requiere entrega, requiere renunciamiento al yo mismo, requiere humildad de corazón, requiere reconocer públicamente nuestros pecados y reconocer que Jesús es el todo nuestro, que sin Él no hay esperanza. ¿Saben qué? Para poder lograr llegar a ese punto tenemos que despojarnos todos nosotros de nuestro ego realmente y darle la gloria a Dios por eso. Hay unas diferencias tan abismales de este cristianismo que nos habla Hechos 2 al supuesto cristianismo que nosotros encontramos hoy. Simplemente la mayoría de la gente no quiere leer o oír la verdad y han dado la espalda al mensaje de Dios. Durante mucho tiempo se han enseñado y practicado estas fábulas insistente y repetitivamente, de tal manera que muchas personas asumen que las cosas son así. Tienen expectativas extrañas sobre la iglesia. Y tal vez a ustedes les ha pasado alguna vez que invitan a una persona y lo traen a un culto sencillo, nuevo testamentario, y el invitado se siente incómodo y se siente fuera de lugar porque no es lo que esperaba. No cumple las expectaciones que tiene esa persona y dice cosas como: oh no, aquí no se siente tal cosa.
o yo no me siento de esta manera. Y comienzan a decir las cosas que hacemos que no les gusta y no les simpatiza en nuestros cultos. Y ellos asumen que las cosas en la iglesia deben ser como ellos piensan, porque les han repetido tanto el error que ellos han llegado a creer que el error es verdad. Y por esa razón pasa. Yo recuerdo, le estaba hablando a la hermana Gina y estaba preguntando sobre unos panderos que estaba allá. ¿Pandereta se llama? Estaban allá puestos, no sabemos de quiénes son y espero que de todo corazón, si le pertenecen a alguien aquí, no quiero ofender, pero de todas maneras dio la casualidad que quería contarles esta historia, porque para mí fue impactante. Nosotros hicimos una campaña evangelística y llegó una familia con panderos o panderetas a la campaña. Y comenzó el director de cánticos a cantar y la familia comenzó a mirar alrededor y vio que nadie tenía pandereta, ni tenía guitarra, ni tenía nada de eso. Y comenzó a ver que estábamos cantando a capela y comenzó como a sudar la señora de la familia. La cara roja se salió y como yo vi todos los gestos me fui tras de ella y le dije, señora, ¿se siente mal? ¿En qué le podemos servir? Y me dijo, no, esto no es una iglesia, esto está muy aburrido. Ustedes deberían de dejar que el Espíritu Santo caiga sobre ustedes para que ustedes vean cómo se salta y se corre y se cae por el Espíritu Santo. Y la respuesta mía es, usted tiene 5 minutos, quisiera hacerle un par de preguntas. Y me dijo, no estoy interesada. O sea, la pregunta era fácil. La pregunta es, por favor, muéstreme usted con la Biblia de dónde usted sacó esas expectaciones. Y la respuesta, obviamente, es de ninguna parte de la Biblia. Son fábulas que se enseñan y lo triste del caso es que nos hacen creer a nosotros los cristianos que estamos en desventaja porque estamos predicando lo que dice la palabra de Dios. Porque estamos exponiendo un cristianismo sencillo con menos sofisticación. Usted mira alrededor, las iglesias más grandes en los Estados Unidos son iglesias que tienen unas producciones de primera categoría, tal y que no tienen nada que envidiarle a Hollywood, no tienen nada que envidiarle a todas las organizaciones artísticas que hay en nuestro alrededor. Le pagan a personas precisamente solo para que coordinen un show bien elaborado. Y han convertido a las iglesias en meros zombies que están ahí sentados como espectadores mirando el gran show y entreteniéndose, pero sin recibir absolutamente nada de alimento espiritual. ¿Se acuerdan cuál es el alimento espiritual? Esto, la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, dice Jesús. Ese Jesús que dicen ellos adorar. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. El alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada, dice Pedro, es la palabra de Dios. Las iglesias deben ocuparse de nutrir a sus miembros con conocimiento y edificación que solamente la palabra de Dios puede traer. Pero en resumen, las personas se sientan, pasan a través de un show, se salen y vuelven a sus vidas normales sin ser absolutamente influenciados por el cristianismo. Es por eso que encontramos hoy cristianos humanistas, encontramos hoy todo tipo de cristianos y se ha perdido el significado de la palabra cristiano precisamente por todas estas ideas. Lo que hoy existe es una mezcolanza de ideas que no tienen nada que ver con la enseñanza del Nuevo Testamento. Es triste y me imagino que eso debe traer mucha tristeza al corazón de Dios, porque estos no fueron sus planes. La expectación de entretenimiento en los cultos, el culto a la personalidad de un pastor, la fomentación de una actitud de consumidor por parte de los miembros que llegan a los miembros a decir, óigame, la verdad es que hoy no estuvo bueno lo que pasó en la iglesia. Como la niña
que estaba ofrendando, iba a ofrendar, el papá le había dado 2 monedas. Y cuando llega el plato de la ofrenda, la niña echa una sola moneda en el plato y el papá le pregunta, ¿qué pasó con la otra moneda? La niña dijo, hoy el show no estuvo bueno. Esas son las expectaciones del consumidor. El consumidor, en vez de estar envuelto en lo que está pasando en la iglesia, es el que critica, juzga, está pendiente de su medio ambiente todo el tiempo y se sienta como si fuera una presentación hecha para ellos. Oh, el sermón hoy no estuvo bueno. De paso, quiero decirles algo sobre el sermón. La intención de los sermones no es que estén buenos. La intención de los sermones es que nos toquen el alma. Es que renueven nuestra mente. Es que nos ayuden a cambiar de lo que éramos a lo que podemos ser. Edificar precisamente significa eso, crecer espiritualmente. Esa es la intención del sermón. Y por tanto los sermones no necesitan admiradores, lo que necesitan son hacedores de la palabra. Porque lo que venimos a hacer aquí no es a sentarnos a decir, wow, Lo que necesitamos hacer aquí nosotros es salir con nuestra mente llena de Dios y pensando y reflexionando, ¿qué me dijo Dios a mí hoy? ¿Cuál fue la palabra que Dios me dio a mí en lo personal? ¿Qué de todo lo que dijo el predicador me afecta a mí, me hace cambiar a mí, me hace ser mejor cristiano, me hace acercarme más a Dios? Y si eso se cumple, Dios está haciendo su trabajo entre nosotros y el Espíritu de Dios es glorificado por la transformación que ocurre en nuestras vidas. Y por último, la otra cosa que ustedes pueden ver en la religión moderna es el emocionalismo. Y todos ustedes saben a qué me refiero. Hay como el picante, de mild a extra hot. De emocionalismo suave, low-key, a emocionalismo extremo, en donde el culto es pura bulla y llanto y grito. Y las personas experimentan una subida emocional grande, pero cuando salen del culto salen igualitos a como entraron o tal vez peor. No sé ustedes si les pasa esto, pero si nosotros, por ejemplo, tomamos un refresco de esos para energizarnos, la mayoría de los refrescos tienen una cosa positiva y es que si estamos con sueño y decaídos, rápidamente nos despiertan. Pero la parte negativa es que cuando el azúcar se elimina del cuerpo, la bajada es grande. El decaimiento es grande. Y eso pasa en esas religiones. Las personas se vierten todas en lo que están haciendo de una forma inconsciente. No les importa si la palabra de Dios dice que eso no es correcto. Lo hacen simplemente porque las demás personas lo hacen, porque así los instruyeron, porque desde el primer día que llegaron a la iglesia, vieron a la iglesia haciendo todas esas cosas y ellos están imitando eso. Y reciban un correntazo emocional. Y después de eso, ya no hay manera de sacar a esas personas de ese tipo de ambiente. Donde quiera que van a requerir tener ese correntazo emocional. El cristianismo no era así en el primer siglo. Ese es mi punto. Saben, tenemos que examinarnos nosotros a la luz de la Escritura. Voy a usar un solo versículo hoy. De aquí, dentro de 2 semanas, si el Señor lo permite, hago la otra parte. Es Hechos capítulo 2, verso 42. Y la semana que viene, dentro de 2 semanas, veremos Hechos capítulo 2, versos 43 al 47 para terminar con Hechos 2. Pero hoy vamos a estar enfocados solamente en el verso 2. Al leer esto, quiero pedirles que por favor miren cómo el Espíritu Santo comienza a describir las prácticas esenciales de una iglesia nueva. Debo explicar esto.
¿Se acuerdan ustedes que Jesús dijo en Mateo, y sobre esta roca edificaré, tiempo futuro, mi iglesia? Ok, Jesús es quien edifica la iglesia. La iglesia comenzó a ser edificada ahí mismo. Con ese versículo dice la Escritura que estos discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban. Yo no sé qué idea les comunica a ustedes la palabra perseverar. Pero la palabra griega que se utiliza ahí es proscareteo. Esa palabra significa simplemente permanecer firme. Significa atender constantemente. Significa continuar sin desvíos. Adherirse firmemente y agarrarse bien. Eso es lo que dice la palabra del Señor ahí. Y obviamente si ustedes van a Hechos 2:41, ustedes ven que se convierten como 3,000 personas, fueron bautizadas. Pero quiero decirles esto. ¿Cuánto tiempo se toma uno para aprender el cristianismo? Y la verdad que se tiene que tomar mucho tiempo para estudiarlo, para aprender cómo es el cristianismo. Pedro no tuvo en Hechos 2 mucho tiempo para explicar esos pormenores. Pero lo que quiero que ustedes vean es que cuando nosotros comunicamos el mensaje del Evangelio, hay ciertas verdades que no debemos dejar de comunicar. Ya hemos visto algunas en los sermones anteriores. La que quiero que ustedes vean ahora es la siguiente. Pedro les tuvo que haber dicho a esos cristianos, mediante su predicación, que debían perseverar, que debían mantenerse firmes, que debían continuar sin desvío. Y eso nos habla mucho a nosotros, quiero decirles. Yo no sé cómo fue la conversión de cada uno de ustedes, pero estoy pensando que en algunos casos, tal vez ese no fue el mensaje. Tal vez no le dijeron a usted que necesitaba perseverar en seguir a Cristo. Y por tal razón, pues ahora lo está aprendiendo. Es necesario, como parte de la predicación del Evangelio, que se nos enseñe a nosotros que la perseverancia es esencial para la vida cristiana por una sola razón. Y es que la palabra de Dios dice que sin perseverancia nosotros no podemos alcanzar el reino de los cielos. No es suficiente comenzar bien, tenemos que terminar bien. Es decir, el resto de la historia de nuestra vida no se ha concluido todavía. Y aún en este mismo preciso momento nosotros estamos necesitando perseverar al seguir a Cristo Jesús. Eso fue lo que le enseñaron, ese es cristianismo básico, perseverar. Perseverar significa o implica algo bien importante. Implica que no solamente debemos continuar haciendo estas cosas que describe aquí Hechos 2:42, sino que debemos continuar haciéndolos, escuchen bien, a pesar de los obstáculos. La palabra perseverar en el griego anticipa que usted va a tener oposición a lo que usted quiere hacer. En otras palabras, sin perseverancia, en algún momento nosotros nos vamos a desviar. Sin perseverancia, en algún momento algo nos va a hacer tropezar y nos va a sacar fuera. Sin perseverancia, no vamos a poder nosotros llegar al final de nuestros días siendo cristianos. En nuestro mundo de distracciones puedo pensar en una y mil cosas que nos pudieran apartar a nosotros de nuestro compromiso con Cristo. Pero el llamado del Espíritu Santo es que continuemos, aun cuando no queramos, aun cuando estemos desanimados, aun cuando el cansancio nos abrume, aun cuando haya otras opciones divertidas, aun cuando tengamos presiones en el trabajo o problemas en el hogar,
aun cuando tengamos preocupaciones, aun cuando lo tengamos que priorizar por encima de otras prioridades. Escuchen bien ustedes esto. Perseverancia también implica que le vamos a dar prioridad a esto, de seguir a Cristo. No estamos hablando solamente de la asistencia a las reuniones de la iglesia. Estamos hablando de lo que nosotros aprendemos cada domingo. Estamos hablando del cristianismo en práctica, de cuando uno escucha y aprende y practica lo que uno aprende. Hay que perseverar en ello. Las cosas no se obedecen una sola vez y ya después se acabó nuestra responsabilidad. Se deben hacer una y otra y otra y otra vez, aun cuando sea extremadamente difícil. Ahora, ¿de dónde surge este compromiso? Quiero simplemente leer un par de versículos que quiero que asociarlo con esto. Esto es lo que me imagino que Pedro le dijo a estos cristianos cuando fueron bautizados, o poco antes de ser bautizados. A ver, Romanos el capítulo 6, versos del 3 al 6. Escuchen bien. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Atención, ¿somos bautizados para qué? La respuesta estándar es para perdón de los pecados. Pablo dice aquí que somos bautizados para muerte. ¿La muerte de quién? De nosotros, de nuestro ego, de nuestro yo, de la capacidad nuestra de controlar todo y dejar que Dios controle, dejar de controlarlo todo y dejar que Dios controle nuestras vidas. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Además de lo que acabo de mencionar ahora, hay algo bien importante ahí también. Somos sepultados, somos bautizados para muerte por el bautismo. Pero dice ahí que el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos nos hace que nosotros andemos en nueva vida. Esto es lo que quiero decir con esto. Existe el rendimiento de la voluntad nuestra antes de bautizarnos. ¿Saben lo que es rendirse a Él? Es, ya no voy a oponerme a lo que tú quieras hacer conmigo. Entonces está el rendimiento, pero también está el poder de Dios para hacerlo realidad en nuestra vida. El mismo poder que resucita a Jesús de entre los muertos es el poder que nos da a nosotros una nueva vida. En otras palabras, la nueva vida no es, voy a hacer un esfuerzo grande y va a ser difícil. No, dice, ríndate a Cristo y el Espíritu Santo toma control de tu vida. Y ese Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos es el que les va a dar a ustedes la fortaleza y los va a armar a ustedes de la capacidad para andar en nueva vida. Gloria a Dios por eso. Seguimos el próximo pasaje, Raquel. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Vamos a saltar al verso 11, Raquel. Verso 11. Ahí mismo, Romanos 6, 11. Así también vosotros, en mi Biblia yo tengo subrayado esa palabra, consideraos muertos al pecado. Está diciendo esto, escuchen, no es suficiente nosotros creer lo que Dios dice. Dios dice, cuando tú fuiste bautizado, moriste a ti mismo.
De hecho, hay una historia que en algunos lugares, hace muchos años en las iglesias, las personas le decían, te mato en el nombre de Cristo, cuando los iban a bautizar, para enfatizar esa parte. Pero entonces Dios dice que es así, pero existe la otra parte. Nosotros tenemos que considerarnos también muertos. En otras palabras, para que pueda ser realidad lo que Dios quiere hacer con nosotros a través del bautismo, es necesario que también nosotros en nuestra mente estemos plenamente convencidos que ya morimos y estamos muertos. Eso es lo que explica ahora el pasaje en Gálatas capítulo 2. Este es el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente, iglesia, crucificado. ¿Y qué pasa con los crucificados? ¿Están a punto de morir o están muertos? Dice, y ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh, yo quisiera decir eso. Yo quisiera decir eso, pero me doy cuenta que hay batallas que tengo que batallar, hay luchas que tengo que realizar. A veces me considero muerto, pero el viejo hombre quiere resucitar y yo lo quiero que vuelva a morir. Ahí está lo que dice Pablo, que nos consideremos nosotros como muertos. Ya estoy resuelto, ya no me demoro, voy en pos del Salvador, dice la palabra de Dios. Ese camino es un camino muy difícil, pero es un camino lleno de recompensas. Es un camino en donde nosotros tenemos que renunciar a muchas cosas. Pero quiero decirles esto, la decisión se toma, escuchen bien esto, en el momento del bautismo. No hay tiempo para estar dudosos. Si nosotros no lo hicimos en el bautismo, entonces reconsidere. Tal vez usted no se bautizó. Tal vez usted se mojó o la mojaron o lo mojaron. Tal vez no fue como lo estamos describiendo y tal vez esta sea la única oportunidad que usted ha tenido de escuchar toda esta dinámica de qué cosa es cristianismo y qué cosa es la iglesia. Y tal vez el Espíritu Santo le está hablando hoy diciendo, no, lo que yo hice a lo mejor no lo hice bien. No se me dijo toda la historia. No se me explicó lo que estaba sucediendo. Y yo no voy a poner en tela de juicio ninguna de las decisiones que ustedes tomaron. Ninguna. Pero cada uno de nosotros somos responsables de decidir. No es justo que después de años de estar bautizados, todavía nosotros estemos en el sikis-noki. ¿Saben lo que es eso? Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no estoy seguro. El cristianismo debe ser algo definido en nuestras vidas. Ya morimos. Ya morimos. Ya no hay vuelta atrás. Caminé hacia el Salvador. Cristo me redimió, me limpió de mis pecados, me dio su Santo Espíritu, me dio esperanza de vida eterna. ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? Y si estamos nosotros en eso, en esa duda, estamos en ese dilema entre dos cosas, como la palabra de Dios llama de doble ánimo, es necesario que algunos tengamos que arrepentirnos realmente de nuestros caminos. Que el Espíritu Santo nos quebrante realmente y nos haga conscientes de cuál es nuestra situación espiritual. Y eso es lo que yo pido al Señor para todos nosotros, incluyéndome a mí. Como dice Pablo, yo primero. Yo primero. Si usted es cristiano y ha tenido luchas, le entiendo.
Si usted es cristiano y no tiene ninguna lucha, quiere decir que todavía no es. Todavía está viviendo con el viejo hombre según sus propios deseos. Cristianismo implica cambio, cambio radical. El apóstol Pedro describe en 1 de Pedro 3 lo que es el bautismo. Dice que es, escuchen bien, la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Aspiración. ¿Saben? La idea que yo tengo, una idea moderna, ustedes a muy pocas personas le darían un cheque en blanco. ¿No es así? A muy pocas personas. Usted tiene que tener confianza en una persona para darle un cheque y le dices, mira, ve a comprar lo que vas a comprar y lo que te cueste, lo pones ahí está el cheque firmado. Usted pone la cantidad. Y en cierta manera eso es lo que dice Pedro, fíjense. Mi confianza en Dios debe ser tan grande que rendir mi vida a Él significa para mí que estoy en las mejores manos. Entonces cuando me bautizo no necesito tener conocimiento de todo lo que Dios requiere. Porque si tengo confianza plena en Él, sé que todo lo que Él va a requerir de mí va a ser bien para mí. Esa es la confianza que el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos para con Dios, para con nuestro Señor Jesucristo. Jamás osaría yo entregarle mi vida a un ser humano. Pero le entregué mi vida al Señor porque sé que Él es perfecto, porque sé que Él no miente y porque sé que Él me ama más de lo que yo puedo entender. Y sé que mi vida está en buenas manos. Sé que puedo estar reposado pensando en que si me rindo completamente a Dios, cuando llegue al final de mi vida voy a mirar hacia atrás y no voy a tener nada de qué arrepentirme. Porque esto es precisamente lo que significa cristianismo. Hay que comenzar bien y hay que terminar bien. Acompáñame en palabras de oración. Padre amado, te damos muchas gracias por tus bendiciones. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita. Esa palabra que nos ilumina, que nos ayuda, que nos enseña. Padre, ponemos en tus manos a la Iglesia de Cristo en Miami-Dade. Padre, nosotros estamos conscientes de que el letrero del edificio afuera no significa absolutamente nada. Lo que realmente tú esperas es que los que estamos dentro del edificio ahora reflejemos el cristianismo tal y como tú desde el principio lo quisiste. Ayúdanos a ser discípulos tuyos, consagrados, seguidores tuyos. Ayúdanos simplemente, Señor, a escuchar tu voluntad y saltar de gozo diciendo, yo quiero hacer esto porque tú me has guiado, me has mandado a hacer esto. Y sé que tu voluntad es perfecta y sé que tú quieres lo mejor para mí porque me amas. Te damos muchas gracias, Padre. La imagen que nosotros tenemos de ti es la de un Dios todopoderoso, un Dios amoroso, un Dios poderoso, lleno de gloria, pero también de bondad. Te pedimos, Señor, que continúes tocando nuestros corazones. Y si hay aquí alguien que todavía no ha rendido su vida a ti, Señor, que esta sea el empujón que necesita, que tu Espíritu Santo obre en su corazón, Señor. Y que esa persona, si tú la estás llamando, no pueda dormir tranquila hoy hasta que resuelva la situación contigo. En el nombre de Jesús te pedimos esto y te damos las gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por habernos acompañado. Por favor, dele like al mensaje en la palabra de Dios y compártalo con sus amigos.
Dios le bendiga.